Hola, buenos días. Buenos días, familia de la Vid. Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de hoy domingo. Hoy estamos ya en la sexta parte del cuarto mandamiento. Ya estamos finalizando estos temas del cuarto mandamiento. Posiblemente el domingo que viene terminaríamos. Hoy vamos a ver nuestra sexta parte. Esta mañana vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús tocante al día de reposo. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Si en verdad Cristo vino a abrogar el cuarto mandamiento o en realidad vino a darle su verdadero significado. Es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero sin antes decirles que por favor sigan orando por Sergio. Sigamos orando por él, por su mamá, por su hermana Karina, Jessica, que sigue todavía malito en el hospital. Seguimos orando por él, también sigamos orando por la señora Marina, que vive en Colomos. También pedimos por sanidad, por salud, que Dios establezca su voluntad en estas familias y que Dios guarde las vidas de estas familias, que Dios traiga fuerza, fortaleza. Estemos orando por ellos, y si alguien sabe de alguien que necesita oración, pues háganoslo saber. Escríbanos aquí en esta transmisión para saber por qué estar orando. Bueno, esta mañana estaremos hablando sobre las enseñanzas de Jesús con respecto al día de reposo, y vamos a ver que todas las enseñanzas en el Nuevo Testamento, el Señor le puso mucha atención al día de reposo. Es un tema que constantemente vemos que aparece en los evangelios. Jesús confrontándose con los fariseos y dando la enseñanza, el verdadero significado de lo que es el día de reposo. Entonces, los debates que tuvo Cristo sobre este tema con los fariseos nunca fueron con la intención de abrogar el día del Señor. Fue un debate entre Cristo y las tradiciones de los rabinos. Los rabinos tenían un libro que se llama la Misha. En ella se establecía hasta el más mínimo detalle de cómo se debería de guardar el sábado. Pero estas tradiciones, estas leyes de este libro llamado Misha, fueron elevadas a mandamientos divinos. Y entonces en este libro del Misha se decía cómo es que se debería de guardar el sábado. Por ejemplo, las mujeres tenían prohibido mirarse al espejo en el día del Señor, porque podrían descubrirse una cana e intentar arrancársela. Y eso sería un pecado muy grave, tratar de quitarse una cana. Una mujer, por ejemplo, no podía llevar una peluca por la calle, porque esto implicaba un trabajo. El hombre no podía llevar calzado de madera con clavos, porque eso también implicaría un trabajo. Una persona podía ir con la oreja vendada, pero no con dientes falsos, porque eso es llevar peso. Y cualquier tipo de trabajo que implique esfuerzo o peso, pues estaba prohibido. Entonces, esto continúa con tantos ejemplos interminables. Este libro del Misha le dedica 24 capítulos para tratar únicamente con lo que se podía o no se podía hacer en el día del Señor. Entonces, cuando los fariseos acusaron a Cristo de violar el día de reposo, no era porque Cristo en realidad estaba violando el cuarto mandamiento. Nunca Cristo violó el cuarto mandamiento, ni porque era Cristo, ni porque Él era Señor del día de reposo. Eso no significaba que Cristo venía a hacer de este día lo que Él quisiera. Más bien, Cristo era atacado y lo veían como que estaba no cumpliendo el cuarto mandamiento, porque Él no cedería a sus tradiciones. El problema no radicaba en el cuarto mandamiento, sino que Jesús no avalaba estas tradiciones. Entonces, ¿qué le parece si antes de continuar oramos, damos gracias al Señor
Y vamos a ver cómo Cristo enfrentó a los fariseos y cuál fue el pensamiento, la posición de Cristo en cuanto al cuarto mandamiento. Señor, esta mañana te damos gracias, te honramos, te exaltamos, Padre, y que esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros. Danos luz, danos entendimiento, que podamos, Señor, apreciar este mandamiento para que podamos celebrarlo como un día como hoy, Padre. Que sea un día de gozo, que sea un día de regocijo, que sea un día, Padre, en donde venimos a adorarte, a exaltarte con todas nuestras fuerzas. No en sí, Señor, porque tengamos que cesar, Señor, de nuestras obras, sino porque es un día de deleite, es un día de gozo, Padre. El verdadero cristiano, Señor, sabe valorar este tiempo, Padre. Sabe disfrutarlo porque qué mejor que pasar este día en tu presencia, Señor, honrándote y exaltándote, Señor. Padre, que tu bendición alcance, Señor, a cada persona que escucha este tema. Que esta bendición también, Señor, para todos los que nos congregamos en esta iglesia, Señor. Yo bendigo sus vidas, Padre, que tengamos una mañana preciosa, Señor, en tu presencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vaya conmigo al libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer hasta el versículo 26. Y vamos a ver una confrontación que Jesús tuvo con los fariseos. Este versículo lo leímos la semana pasada, pero hay cosas que no profundizamos un poquito más en este pasaje, pero hoy quisiéramos detenernos un poquito más a explicar lo que en realidad estaba pasando con esta confrontación. Dice Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en día de reposo. Vemos cómo los fariseos estaban siempre buscando cómo atacar a Jesús. Pero si había un punto en especial en donde Cristo fue atacado y donde Cristo tuvo que confrontarlos, era precisamente porque Cristo aparentemente no guardaba el día de reposo. Esa era la acusación de los fariseos. Pero aquí vamos a mostrar a través de este pasaje que en realidad Cristo siempre avaló el cuarto mandamiento, nunca lo rompió, nunca lo quebrantó. Porque si hay algo que debemos tener en mente a la hora de pronunciar el cuarto mandamiento es que Cristo fue sin falta, sin pecado. Cristo no quebrantó ni un solo mandamiento. Si Cristo hubiera quebrantado por lo menos un solo mandamiento, Cristo no hubiera sido apto para redimir nuestras vidas. Cualquier punto, por mínimo que este parezca, si Cristo hubiera faltado, entonces Cristo no hubiera tenido el valor moral para salvar a la humanidad. Pero en realidad vamos a ver que este no fue el caso. Siempre que vemos a Cristo siendo confrontados con el cuarto mandamiento, tal vez muchos tengan la idea de que Cristo podía hacer de ese día lo que Él quisiera, porque supuestamente Él era Dios. Cristo aparentemente no estaba respetando este mandamiento, porque ya había sido abrogado, Cristo ya vino a quitarlo, pero vamos a ver que no era así. En realidad, Cristo no estaba avalando las tradiciones de estos fariseos, mandamientos que habían elevado a doctrinas divinas, cuando eran solamente puras tradiciones. Entonces,
Al parecer, si ustedes se fijan, los fariseos se dedicaron a vigilar cuidadosamente al Señor para ver cómo podían acusarlo con respecto a la ley de Dios, en cuanto al decálogo de Dios. Entonces, según ellos encontraron a sus discípulos infragantes. Los cacharon arrancando espigas para comer, que no era permitido en el día de reposo. Bueno, no era permitido en el libro del Mishnah, no era permitido de acuerdo a sus tradiciones, pero eso no era algo que la Biblia prohíbe, arrancar espigas en el día de reposo. Pero quiero que pongan mucha atención lo que dice Jesús. Dice versículo 25, Marcos 2:25, cuando le dice: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Esta palabra es muy importante. Esto sucedió y Jesús estaba avalando lo que se podía hacer en el cuarto mandamiento cuando se presenta una verdadera necesidad. ¿Y cuál era esta necesidad? Dos cosas que estaban sucediendo en la vida de David. Una, él estaba huyendo por su vida. Saúl estaba persiguiéndolo para matar. Y número dos, vemos que aquí ellos tenían hambre. Obviamente ellos no podían conseguir la comida tan fácilmente o ponerse a trabajar porque ellos se estaban escondiendo. Díganme ustedes qué mayor necesidad cuando una persona está peligrando su vida, que tiene que esconderse porque alguien los está buscando para matarlos, y otra que posiblemente ya llevaban días sin comer. No era un antojo, no era que ellos por capricho querían comer estos panes de la proposición, cuando David sabía que eran panes consagrados. Estos panes eran 2 hileras de 6 panes que se ponían en la mesa en frente de la presencia del Señor. Precisamente esta palabra, proposición, es una palabra que quiere decir enfrente del rostro o de la cara. Es decir, que estos panes estaban enfrente de la presencia del Señor. David sabía que eran panes consagrados, que solamente los sacerdotes podían comer de este pan. Él lo sabía. Pero en este caso vemos aquí Jesús que estaba hablando que tuvo necesidad. Había una necesidad. Entonces este es el ambiente, o esta es la palabra clave que debemos de entender lo que estaba sucediendo en el día de reposo. Entonces, según ellos, entonces los fariseos encontraron infragantes a los discípulos de Jesús porque estaban arrancando espigas para comer, que según ellos no les era permitido hacerlos en el día de reposo. Entonces, de acuerdo a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, fíjense bien, era lícito poder entrar a los sembradíos y poder satisfacer el hambre. La ley de Dios permitía que si alguien tenía hambre, podía meterse a un campo, a una huerta, poder arrancar frutos o poder comer de alguna semilla comestible para poder saciar el hambre. Lo que no se valía era sacar este alimento del campo. Mucho menos, obviamente, traer un costal y llenarlo de frutas, de alimentos para después venderlo. Eso estaba prohibido. Lo que no estaba prohibido es comer en estos campos. Era lícito, era algo que Dios protegía a los necesitados. Y en este caso, los fariseos estaban arrancando posiblemente de un campo que no les pertenecía, pero comer de ese campo en ese lugar era lícito. Entonces, ¿cómo Jesús defiende a sus discípulos? ¿Cómo Jesús resalta esta enseñanza para los fariseos, para decirles que en realidad sus discípulos no estaban quebrantando el cuarto mandamiento? Como lo dijimos la semana pasada, Cristo cita las Escrituras. Él va al Antiguo Testamento porque si hay algo que podemos resolver en nuestras vidas, una controversia, una doctrina, siempre es citando las Escrituras, no nuestros pensamientos,
nuestros criterios, lo que nosotros creemos, sino todo lo resolvemos conforme a las Escrituras. Como decían los reformadores, solo Escritura. Nuestra máxima autoridad para guiar nuestras vidas, para sujetarnos, para saber la voluntad de Dios es yéndonos a las Escrituras. Entonces Jesús cita el Antiguo Testamento para enseñarles que en realidad sus discípulos no estaban quebrantando el cuarto mandamiento. Y esta historia bíblica que encontramos en este pasaje de Marcos, lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 21, del versículo del 1 al 6. No lo vamos a leer, pero al terminar la reunión, yo les invito a que lean 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6, en donde encontramos esta historia en donde David come estos panes de la proposición. Entonces, vemos en este pasaje que David se encuentra huyendo por sus vidas después de que Jonathan le informa que su padre estaba determinado a acabar con él, a quitarle la vida. Entonces, ahora él tiene que salir huyendo junto con un pequeño grupo que le seguía, pero él sale sin armas y sin comida. Y para defenderse de esta condición, él llega a Nob, donde se encontraba sirviendo el sacerdote Abiatar. Pero la única comida que había en ese lugar, en el templo, eran los panes consagrados para la proposición. Y según la ley ceremonial, este pan solo podía ser comido por los sacerdotes. ¿Y qué es lo que hizo Abiatar? De acuerdo al versículo 6, 1 Samuel 21:6, dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, si ustedes se fijan, el día en que llega David con este pequeño grupo de hombres, fue el día en que esos panes de la proposición fueron quitados de la presencia de Jehová para poner nuevos panes, panes calientes, porque esos panes, dice, habían sido quitados de la presencia de Dios. Entonces, este detalle final de este texto es muy interesante, porque el día de la proposición, los panes, dice, acababan ser removidos. Y esta remoción de estos panes solo sucedía en el día de reposo. Entonces, deducimos, obviamente, con esto que nos aclara este pasaje, que David estaba huyendo un día de reposo. Para que ustedes puedan entender un poquito más cuando se removían este pan, ustedes lo encuentran en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Repito, Levítico 24, del 5 al 9. Y lo que Jesús está haciendo aquí es un paralelismo entre lo que ocurrió con David y lo que estaba ocurriendo con sus discípulos. Este paralelismo que hace Jesús es para demostrar a los fariseos que ellos estaban interpretando mal el día del Señor. Marcos capítulo 3, versículo 4 nos trae más luz con esta misma historia. Marcos 3:4 está contando la misma historia. Y dice Marcos 3:4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos quedaron en silencio porque no sabían qué contestarles. Porque él les decía: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es decir, lo que Jesús les estaba diciendo, que fue lícito para David poner a un lado la ley ceremonial en el día de reposo para una necesidad básica y continuar así con la obra de Dios. Si para Jesús fue lícito lo que David hizo de comer estos panes porque estaba siendo perseguido, estaba huyendo y aparte que tenía necesidad de comer, ¿cuánto más lícito no era para Cristo y los suyos
poner a un lado una ley humana inventado por los rabinos y así tomar fuerza para seguir predicando el Evangelio. Es decir, lo que Jesús les estaba diciendo, si David pudo hacer eso con los panes de la proposición, que eran consagrados, que no le era lícito comer a cualquier persona, solamente a los sumos sacerdotes, ¿cuánto más era lícito sus discípulos poder comer ese día de reposo cuando ellos en realidad estaban predicando el Evangelio? Cuando los discípulos de Jesús y Jesús mismo estaban caminando, no lo estaban haciendo por ociosidad, ellos estaban compartiendo el Evangelio. Y si en ese día los discípulos tenían necesidad de comer, Jesús dijo, es lícito. Siempre que hay una necesidad para el hombre, es lícito comer. Obviamente para los fariseos este era pecado mortal poder hacer esto, pero Jesús está trayendo y está revelando el verdadero significado del día de reposo. Y ya lo explicamos domingos anteriores, que cuando se nos presenta una necesidad, si nosotros estamos listos para ir a la iglesia, pero sucede algo improvisto, una verdadera necesidad, no algo que inventamos, no una excusa, o no algo que por no planear nuestro día de reposo tengamos que hacer ese día, sino estamos hablando de algo que en verdad es una verdadera necesidad. Jesús dice, podemos tal vez no hacer lo que tengamos que hacer por hacer una obra que es lícita, por hacer un bien a una persona, dice Jesús, es lícito hacer. Entonces, no estoy diciendo que la ley moral puede ser echada a un lado por otra ley. Lo que sí estoy diciendo es que una ley ceremonial puede ser puesta a un lado si hay una verdadera necesidad. Porque si fuera cierto que arrancar espigas estaba prohibido, la acción del Señor, de lo que Jesús estaba enseñando, estaba justificada. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una necesidad o una emergencia, entonces es lícito poderla hacer. Entonces, como dije la semana pasada, hay cosas lícitas que se pueden hacer en el día de reposo. Sí, hay cosas, porque son fortuitas, porque no se pueden cambiar, porque son cosas que se tienen que hacer en el momento. Pero aguas con lo que estoy diciendo. No estoy hablando de necesidades creadas por falta de planeación o por simple comodidad, porque no querramos hacerlo en otro día, sino querramos usarlo el día de descanso, como el día de hoy, para hacer cierta necesidad. No, estoy hablando de verdadera necesidad que se presente en nuestras vidas. Dice Marcos 2:25, continuando con esta historia, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces vemos que si Dios no castigó a David por haber hecho eso, es porque estaba siendo justificado. Había una necesidad, estaba siendo perseguido y aparte que tenía hambre. Pero hay algo más en esta historia, en el versículo 27, Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el reposar de las obras es una necesidad universal. Esto que estoy diciendo es algo muy importante. Reposar de nuestros trabajos después de trabajar 6 días es una necesidad universal. No es una necesidad solamente de los judíos o del pueblo de Israel. Cuando Jesús dice el día de reposo fue hecho por causa del hombre, se está refiriendo a la humanidad entera. No solamente es una necesidad del pueblo judío. Por eso, siempre que el hombre trabaje, siempre que el hombre haga sus labores cotidianas para comer, para vestir, que es lícito, entonces Dios dice, es necesario que el hombre después de 6 días de labores, un día tiene
que descansar. Entonces, Jesús dijo que el día del Señor fue hecho por causa del hombre, y mientras el hombre siga trabajando, el ser humano necesitará de un día de descanso después de 6 días de trabajo. Este es un principio para toda la humanidad. No es un principio solo para los judíos, que quede muy claro. Este es un mandamiento universal. Por eso dijimos la semana pasada que el mundo, entendiendo este principio, debería consagrarlo el séptimo día para servir a Dios. Obviamente que el hombre está perdido. El hombre no entiende este principio, pero más sin embargo vemos que este principio se conserva universalmente. Todo el mundo tiene un día de descanso, un día en donde la humanidad entiende que el hombre necesita reposar. Entonces, los fariseos convirtieron el día del Señor en realidad en un día pesado, odioso, en algo que en realidad ya no se esperaba con gozo. Pero Jesús nos enseñó, la Biblia nos enseña que el día del Señor debe ser un día de delicia. Debemos de llamarlo santo y glorioso de Jehová, como dice Isaías en el capítulo 58, versículo 13. Debemos de llamarlo un día de deleite, un día de bendición. Entonces, el argumento final que encontramos en este pasaje es que Cristo es Señor del día de reposo. Es decir, Cristo es el dador de la ley. Por eso dice Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, si los discípulos hubieran quebrantado el cuarto mandamiento, tengan por seguro que Cristo los hubiera reprendido. Cristo, como el dador de la ley, que Él fue el que nos dio el cuarto mandamiento, les hubiera dicho que lo que estaban haciendo, cortar espigas en el día del Señor, obviamente no estaba bien, pero Jesús no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque los fariseos, los rabinos, estaban malinterpretando el cuarto mandamiento. Lo habían hecho un día fastidioso y odioso. Estaban inventando leyes y reglamentos que Dios no había puesto. Entonces, solo Cristo tiene la autoridad, la plena autoridad, para interpretar lo que se puede o no se puede hacer en el día de reposo. Jesús les estaba diciendo, si yo no reprendí a mis discípulos, tampoco ustedes lo pueden hacer, porque yo soy Señor del día de reposo. Un razonamiento similar lo encontramos en Juan, en el capítulo 5, versículo 17, que es la historia del paralítico de Betesda. Dice Juan 5:16 y versículo 17, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Este pasaje ya lo habíamos citado después de que Jesús había sanado a este paralítico en el día de reposo, y Jesús les dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muy contrario a lo que pensaban los judíos. Los judíos tenían en sus mentes que cualquier actividad y cualquier trabajo se tenía que terminar en el día de reposo, pero aquí vemos que nuestro Padre Celestial sigue trabajando aún en el día de reposo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? La vida sigue. El sol continúa saliendo todos los días. Seguimos respirando el aire. Las mareas en los océanos siguen teniendo movimiento. Dios sigue sosteniendo nuestro corazón para que siga latiendo. Y aún en el día de reposo, Dios sigue tocando vidas, salvando a pecadores, aún en el día de reposo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que aún en las cosas indispensables, las cosas básicas que no se pueden dejar de hacer,
como sostener la vida, como sostener nuestro corazón, como el seguir salvando vidas, se sigue trabajando. Y Dios, aún en el día de reposo, dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las obras piadosas, como dijimos el domingo pasado, las obras de necesidad, aquellas obras que no podemos dejar para otro día, se siguen haciendo. No es un reposo total, como pensaban los judíos, en donde no podíamos hacer nada. O como ellos decían, que ni aún la mujer podía quitarse una cana, porque eso representaba un trabajo. No era el espíritu del cuarto mandamiento. En realidad Jesús nos está revelando que el cuarto mandamiento es un día para dedicarlo al Señor. Y si ese día lo dedicamos para evangelizar, para honrar y exaltar el nombre de Dios, en realidad estamos guardando el cuarto mandamiento. Si estamos haciendo un bien, si tal vez ese día dejamos de ir a la iglesia por ayudar a una persona que necesita de nosotros y que no podemos hacerlo otro día, para Dios está bien, está bien. ¿Por qué? Porque hasta aún el día de reposo, mi Padre y yo, dice Jesús, seguimos trabajando. Entonces, Cristo con esto estaba declarando, Él como Señor del día de reposo, Él estaba diciendo que Él era Dios, que Él era Dios, que Él era el dador de la ley. Él sabía cómo debía de guardarse el cuarto mandamiento. Estaba interpretando correctamente cómo los judíos y cómo nosotros debemos de guardar este mandamiento. Por eso dice más adelante, después de que dijo que Dios y Él siguen trabajando, versículo Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué interesante este pasaje. Entonces, Jesús estaba declarando que había una perfecta unidad entre el Padre y Él. Una misma voluntad, una misma mente, una misma operación entre Él y el Padre, por lo cual esto no sería posible si Cristo no fuera igual al Padre. Es por eso que Jesús dice que Él es Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él era Dios mismo. Si había esa perfecta unidad entre el Padre y el Hijo, misma autoridad, mismo pensamiento, mismas obras en el mismo día de reposo, es que los dos tenían una perfecta unidad y Cristo estaba declarando que Él era igual al Padre. Entonces, si Cristo es igual al Padre, entonces poseen la misma moral. La misma moral. La ley moral del Antiguo Testamento, instituida por Dios, es la misma ley moral que Cristo instituyó en el Nuevo Testamento. No hay diferencias. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que Dios estableció en los 10 mandamientos, esa ley moral, porque estamos hablando de una ley moral, no estamos hablando de una ley civil, ni tampoco estamos hablando de una ley ceremonial. Esas fueron cumplidas en Cristo cuando Cristo vino. Las leyes ceremoniales, esas cesaron porque en Cristo fueron cumplidas. Esas ya no hacemos leyes ceremoniales, ya no sacrificamos animales, ya no nos circuncidamos, porque esas fueron cumplidas en Cristo. Todas ellas apuntaban a Cristo, pero los 10 mandamientos son leyes morales. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando de la esencia misma de Dios. Si quitamos los 10 mandamientos, es como quitar a Dios, es como deshacer el mismo ser de Dios. Y eso no se puede hacer porque ese es algo inmutable. Por eso digo que cuando Cristo dice que Él y el Padre trabajan, entonces Cristo se hace igual al Padre. Tienen una misma mente, tienen una misma moralidad. Y lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, Cristo lo enseñó en el Nuevo Testamento, pero no eran diferentes. No era que la ley moral de Cristo era menor y por eso hizo a un lado los 10 mandamientos, sino que eran iguales. Y Cristo no podía hacer a un lado lo que Él mismo instituyó. Entonces,
los mandamientos morales de Dios y de Cristo no son distintos, son uno en carácter, son uno en autoridad, son uno en gloria. Cristo no vino a enseñar mandamientos diferentes. Los mandamientos que Cristo enseñó en el Nuevo Testamento son los mismos del Antiguo Testamento, son de carácter perpetuo. Cristo posee la misma moralidad que el Padre. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que el decálogo es de carácter moral e inmutable. Ese no puede cambiar, no puede desaparecer, no puede ser abrogado, porque estamos hablando de algo que en esencia pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Por eso dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros decimos que amamos a los semejantes y nosotros decimos que amamos a Dios, es porque guardamos los 10 mandamientos. Y ninguno de los 10 mandamientos son abrogados como hoy en día se enseña. ¿Qué es lo que se enseña hoy en día? Se enseña, sí, bueno, no todos, algunos dicen que los mandamientos debemos de cumplirlos, pero no el cuarto mandamiento. Dicen, no, el cuarto mandamiento fue abrogado, porque pertenece a una ley ceremonial. Mis hermanos, el cuarto mandamiento es cierto, posee ciertos rasgos que después, más adelante en Deuteronomios, se le agregaron para celebrar el Día del Señor. Pero también posee un contenido moral. Con el aspecto ceremonial, eso fue abrogado. Eso ya no tenemos que cumplirlo porque Cristo lo cumplió, fue cumplido en Él. Pero hay un aspecto moral en el cuarto mandamiento que no puede ser quitado. Por ejemplo, de que nosotros dediquemos un día a exaltar y a honrar a Dios, eso no puede ser quitado. ¿Cómo podremos quitar ese día si ese es un día que dedicamos en exclusiva para honrar y exaltar a Dios? Moralmente, obviamente eso no puede ser quitado. Eso no tiene nada que ver con una ley ceremonial, sino nosotros santificar, apartar ese día para enfocarnos en las cosas de Dios. Entonces, no debemos de... ¿Tiene aspectos ceremoniales el cuarto mandamiento? Sí, pero no en el cuarto mandamiento, sino posteriormente se le fueron añadiendo cuestiones ceremoniales en cuanto al cuarto mandamiento que ya no están vigentes. Eso es correcto, pero no en sí dentro de los 10 mandamientos que tenemos que acordarnos de ese día para santificarlo y para guardarlo para nuestro Dios. Entonces, el Hijo no vino a establecer un ejemplo diferente a la del Padre, aunque son diferentes en persona, pero poseen una misma unidad, son una sola deidad. Con esto termino. Quiero nomás hablar de 2 aplicaciones finales con esto que estoy diciendo. En primer lugar, debemos de guardarnos de ese espíritu farisaico en el cual Cristo se enfrentó durante su ministerio. Es posible que al principio los fariseos estaban sinceramente preocupados porque el hombre no violara el cuarto mandamiento, el día de reposo. Hicieron reglas para mantenerlos lejos de la desobediencia, pero tomaron un papel que no les corresponde. Nadie puede añadirle y nadie puede quitarle a los mandamientos de Dios. Y ese es un grave error que cometieron los fariseos. Ellos en realidad, al hacer leyes y mandamientos sobre el cuarto mandamiento, ellos estaban declarando que la ley de Dios no es suficiente para guardarnos a los hombres de santidad. Siempre el hombre está tentado a añadirle más a las escrituras como si las leyes fueran más efectivas que las de Dios. Entonces, guardémonos de ese espíritu farisaico de a veces de inventar reglas, como lo hicieron los fariseos, reglas que Dios no puso, reglas que Dios no estipuló, porque cuando lo hacemos, entonces estamos declarando que los mandamientos de Dios no son suficientes para guardarnos en santidad.
Entonces, la Biblia es suficiente para guiarnos por el camino de la santidad, suficiente para vivir una vida que agrada a Dios. Siempre, mis hermanos, la Biblia es suficiente. No necesitamos agregarle ni quitarle nada. Lo único que la iglesia necesita, lo único que lo que necesita el hombre, lo único que necesita nuestras vidas es sujetarnos a las Escrituras. No necesitamos más, no necesitamos reglas, ni mandamientos de hombres, ni revelaciones nuevas, como muchos hoy en día quieren citar, sino lo que Dios ya estableció en las Escrituras. La Biblia declara que son suficientes para ser hombres que agrademos a Dios, que estemos en armonía con la voluntad de Dios. Pregunto, ¿quiénes realmente estaban guardando el día de reposo? ¿Quiénes realmente, con la historia que acabamos de leer? Los discípulos de Jesús andaban con Jesús, predicando con Jesús. Estaban predicando el Evangelio. Y por una necesidad, entonces ellos tomaron espigas para tomar fuerzas y seguir predicando la obra de Dios. Pero en cambio, los fariseos seguían a Jesús para ver cómo podían atraparlo en algo malo. Para ellos no era malo odiar y querer matar a Jesús en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo entonces los fariseos? Ellos no estaban haciendo nada. Ellos no estaban predicando el Evangelio. Ellos en realidad no estaban haciendo una obra de bondad porque había una necesidad. Ellos sí estaban quebrantando el mandamiento porque ellos solamente estaban haciendo mal. Estaban viendo a Jesús para ver qué hacían. Estaban vigilando a los discípulos cómo atraparlos. Pero obviamente para ellos no era malo odiar, para ellos no era malo matar. Ellos sí estaban quebrantando el cuarto mandamiento. En cambio, los discípulos de Jesús seguían a Jesús porque estaban aprendiendo de Jesús. Seguían a Jesús porque Jesús seguía compartiendo el Evangelio. Y si se presentó esa necesidad, para Jesús estaba bien comer, aún en el día de reposo. Si ellos tenían que arrancar espigas, no era pecado. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón de ellos era predicar el Evangelio. La segunda aplicación que quiero tomar antes de terminar es que debemos de guardarnos también del espíritu antinominiano que pretende eliminar este cuarto mandamiento. Hoy en día, en verdad, hay mucha polémica y mucha discusión en cuanto al cuarto mandamiento, como ya lo he dicho anteriormente, pero a mí lo que me parece sorprendente es que muchas iglesias no solamente quieren quitar el cuarto mandamiento, sino hay muchas iglesias que dicen que ya no estamos bajo la ley y que ya no debemos guardar los 10 mandamientos, y ese es un error. Se predica en los púlpitos que estamos bajo la gracia, que ya no necesitamos de los mandamientos, que la gracia de Dios es suficiente para guardarnos y guiarnos en lo que debemos de hacer. Mis hermanos, nosotros, aún como cristianos, somos personas que amamos a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero seguimos teniendo debilidades en nuestra carne. En realidad, el Nuevo Testamento enseña que nuestro peor enemigo, por encima aún de las tinieblas, es nuestra propia carne. Si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña, es lidiar con los deseos de la carne, con las tentaciones de la carne. Por eso necesitamos seguir siendo instruidos a través de los mandamientos. Necesitamos congregarnos cada domingo para que se nos enseñe, para que nuestra conciencia sea renovada y estemos sujetos a la palabra de Dios para seguir por los caminos del Señor. Porque todos los días seguimos batallando con tentaciones. Es decir, Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a devolverle su aplicación original. Obviamente no estamos predicando salvación por obras. Cuando digo de guardar los 10 mandamientos, no lo digo como un medio para alcanzar la salvación. Obviamente cualquier persona que quiera alcanzar salvación guardando los mandamientos, entendemos que nadie puede ser salvo por obras. Nadie puede salvarse guardando los mandamientos. No estamos enseñando eso. Lo que estamos enseñando es que si alguien ha sido transformado, alguien ha sido renovado, Dios ha transformado su corazón, lo que veremos en él, una evidencia en su corazón, es que una persona que guarda
los mandamientos. Y no solamente por vía de mandamiento, porque eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y deseamos guardar los mandamientos, porque esa es ya nuestra inclinación, hacer lo correcto y no hacer lo malo. Está en nuestro corazón siempre luchar con aquellas cosas que no le agradan a Dios y siempre guardar nuestro corazón, guardar nuestras vidas de no hacer aquello que no agrada a Dios. Entonces, para el cristiano obviamente sigue teniendo necesidad de seguir siendo instruido en la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida. Como dicen algunos, es verdad que el Espíritu Santo nos capacita para movernos para lo correcto, sí, pero también necesitamos ser instruidos, requerimos la corrección y la exhortación que se nos da a veces cada domingo para seguir creciendo en santidad. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios para que nuestra conciencia sea iluminada. El domingo que viene, tal vez sea la última enseñanza sobre el cuarto mandamiento, terminaremos enseñando cómo es que se hizo la transición del sábado al día del domingo. En realidad es bíblico, tenemos argumentos para decir que ya no debemos de guardar el día del Señor el sábado y debemos hacerlo el domingo como se ha hecho desde que se instituyó la iglesia del Señor. Si tenemos una evidencia muy grande, y que lo vamos a explicar el domingo que viene, es desde que la iglesia se instituyó, desde que hay iglesia, desde que se fundó con los apóstoles, la iglesia del Señor guarda el día del Señor los domingos. ¿Cómo es que se da eso? ¿Por qué se da ese cambio? ¿O por qué, como dicen algunas iglesias, como la iglesia adventista, que dice que debemos de seguirlo guardando el día del sábado? Semana que viene demostraremos solo a través de las Escrituras, no a través de argumentos humanos, ni ideas, ni pareceres, sino a través de la Biblia, cómo es que se dio esa transición y cómo es bíblico, es legal, es correcto guardar el día de reposo los domingos. Entonces, esto lo veremos el domingo que viene. Pero lo importante de lo que estamos enseñando es que entendamos que el domingo no es el domingo de reunión, como se nos enseñó. El día en donde, pues como no hay otro día, entonces, pues ese es el día en donde se predica. Como tratando de decir, bueno, si se hiciera el jueves, si se hiciera el miércoles, pues iríamos ese día porque es el día en donde la iglesia abre y es el día en donde el pastor enseña la palabra de Dios. No, esa no es la idea que estamos enseñando con el cuarto mandamiento. Lo que estamos enseñando, que el séptimo día es un día diferente a los demás, que nosotros debemos de santificarlo, de decir que es diferente a los demás días, a los 6 días de trabajo, y que ese es un día que dedicamos en exclusiva para adorar y exaltar a Dios. No es el día, porque ese es el día en donde el predicador y la iglesia hablan. Ese es el día en donde Dios lo instituyó para dedicárselo a Él. Yo espero que esa transición cambie en nuestras vidas y que vayamos como el día de hoy, que lo celebremos con gozo y que todo en el transcurso de este día estemos pensando que es el día del Señor. Por eso, lo que vayas a hacer en el resto de este día, debes de pensar que es un día consagrado para Dios. Posiblemente habrá cosas que dejarás de hacer porque Dios pondrá en tu corazón. Como dije anteriormente, no se trata de que preguntes o de que me preguntes qué es lo que no debes de hacer. Más bien, yo quiero que en esta mañana pienses en lo que sí debes de hacer. Que este es un día que lo debes dedicar a Dios. Y si tú piensas en lo que sí tienes que hacer, no te vas a preocupar en lo que no tienes que hacer. Porque vas a estar dedicado a exaltar y agradar a Dios en este día. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, estaremos próximo domingo. Ya avisaremos si regresamos próximo domingo con todo eso que está pasando. Pero por lo pronto, mis hermanos, esperemos que tengan un bonito fin de semana. Disfruten este día, que este es el día del Señor, y que Dios me los bendiga.